les va? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de En Primera Persona. En un rato nada más le vamos a estar presentando el invitado de la noche de hoy. Pero antes, como siempre, vamos a agradecer a la gente de Business Deco por la escenografía y también a la gente de La Maravilla por estos hermosos sillones. Vamos a agradecer a la gente de un almacén multiespacio por esta ropa que la pueden encontrar allí en Cerrito 125. En este caso, una camisa y un jean, parte de la indumentaria, obviamente que pueden encontrar allí en Cerrito al 100. Y también a las chicas de Inédita por estos collares. Ellas son productoras de aquí de nuestra ciudad, están trabajando en la Port Rouge, allí en calle Irigoyen al 200. Y también a Norma Aranda, que nos acompaña siempre con la belleza de manos. No vamos a olvidarnos tampoco de la gente de Farmacia Charlone, que nos acompaña con los mejores productos y obviamente también la mejor atención ahí en Malvinas y Charlone. Pueden encontrarlos a ellos también. Hoy, como les decía, nuestro invitado es el contador Hugo Borelli. No solamente es contador, ha sido funcionario de la Municipalidad de Bahía Blanca, actualmente está al frente del Consorcio de Gestión del Puerto, pero también es un enamorado de la música, de la radio, ha hecho muchas cosas a lo largo de su vida, así que en un ratito nada más está charlando con nosotros acá. En Bahía Blanca se entregan más de 3.500.000 bolsas camiseta por mes, mientras que en nuestra región se prohibieron para cuidar lo que también podés encontrar acá. Por la fauna. Por nuestros ríos y arroyos. Por las plazas. Por nuestros mares. Por el campo. Por nosotros y los que vendrán. Tenemos cosas en común. Cuidamos el medio ambiente y vos sos parte. Este mes en Miradas, Santiago del Moro encarna al protagonista de Mad Men. Entrevista a Sebastián Presta, todo sobre Jurassic World, beneficios exclusivos y todo lo que no te podés perder de la programación. Además, Miradas Plus, nuestra aplicación de realidad aumentada para darte mucho más. Suscríbete ahora, 50% de descuento durante 6 meses. 0810-122-0200. Miradas, la revista que más sabe de la tele. Cablevisión. Decía, para mí es un honor, te lo decía fuera del aire, que vengas, porque realmente desde que empecé a trabajar a lo largo de los años, siempre has tenido como una diferencia en particular, no solamente conmigo, sino con todos los chicos que siempre empezamos. Gracias por venir, Hugo. ¿Cómo estás? Gracias a vos por invitarme. Bueno, y vos, hermosa como siempre. Bueno, muchas gracias. Hugo, siempre te decía esto de que a lo largo de las funciones has hecho un montón de cosas a lo largo de tu vida. Nosotros te conocimos en función propiamente dicho, pero sabemos que, bueno, has hecho muchas cosas, el tema de la pasión por la radio, de la música también. Ahora me vas a contar, pero en principio quiero saber qué recordás vos de tu infancia, de lo que era el origen, el núcleo de tu familia. Bueno, yo nací, mi madre era de Ingeniero White, y cuando mi padre y mi madre se casaron, vivieron los primeros años en Ingeniero White, así que yo nací en Ingeniero White, por eso me siento tan atado a la localidad portuaria en lo afectivo, en lo emocional. Y después prontito mi padre estaba construyendo la casa que hasta hoy es donde vive mi mamá, que se llama Lucía, y que papá hace algunos años que ya no está con nosotros, y estaba construyendo esa casa en el barrio La Falda, donde me crié en mi primera infancia. Por supuesto, fui a la escuela del barrio. ¿Hijo único? ¿Tenés más hermanos? No, tengo un hermano 9 años menor, Walter, que hoy tiene 54 años, y no está en el país, hoy está viviendo en la capital de México, en el DF. Bueno, y ese es mi hermano. Cuenta mi madre que después de tantos años en que yo estaba como hijo único, yo le decía, mamá, quiero un hermanito, y finalmente 9 años después lo tuve. Llegó. Y el barrio de La Falda me imagino que te debe traer algunos recuerdos, ¿no? Claro. de niñez, de barrio, de los primeros amigos, ¿no? La cuadra donde viví era casi de las últimas casas. Hoy yo veo ese barrio cómo ha evolucionado, sí, cómo hay lindas construcciones, hasta inclusive llegar a Fortaleza Protectora. Yo vivía algunas cuadras más abajo y más cerca del Entubado. Sí, y la casa donde viví era prácticamente, a partir de allí eran todos baldíos,
recuerdo que la infancia era el potrero, la canchita de fútbol, el ir a lo que en aquel momento era el Prado Español, hoy es el complejo que tiene allí el Hospital Español, pero en aquel momento se lo llamaba el Prado Español y era un gran complejo rodeado por un perímetro de eucaliptos y allí, bueno, los chicos del barrio era nuestro espacio de juego natural. Claro, esos eucaliptos que todavía están en la parte alta, digo que hasta hoy permanecen, algunos los han sacado, sí, ¿no? Pero... ha quedado un poco reducido porque el predio se comprimió. Sí. Antes llegaba hasta lo que hoy es la calle Alsina, entre Las Heras y Alsina, era no sé si 2 o 4 manzanas, después se fue achicando. Pero bueno, ese era nuestro espacio de la infancia, la típica infancia de barrio, y en aquellos años, década del 50, donde claro, era un barrio que recién estaba asomando, ¿no? Claro, eso más o menos lo recordás, ¿qué edad más o menos tenías? Bueno, yo nací en el año 51 y bueno, comencé la escuela en el 57 y allí estuve hasta el año 63, que terminé la escuela primaria y ya después empecé el colegio secundario en la escuela del ciclo básico. Claro, ¿no? Y los primeros intereses hubo en esa época corrían, no me imagino por el lado de la política tan joven, ni por casualidad, ¿no? Sino por el lado artístico tal vez. Ingresé a la política de la función pública ya de muy grande, digamos, no es lo habitual de los que se dicen, bueno, yo milito en la política desde la juventud, yo comencé la función, bueno, después seguramente tocaremos ese tema, pero a la política yo ingresé después de 30 años de trabajo en la actividad privada, ya orillando los 50 años, de manera que fue como una especie de clic o de quiebre, digamos, en mi forma de trabajo habitual, y de mis estudios universitarios, etcétera. Por eso te decía, el primer interés que se vinculaba por allí más, no sé si con lo artístico. Sí, claro, yo estudié música. No, yo no soy un gran instrumentista, digamos. Comencé estudiando, mi padre Oscar era un muy, yo diría, fan del jazz, y en aquella época estaban las grandes bandas, y recuerdo que mi padre quería que yo estudiara un instrumento de viento, así que comencé yendo al Conservatorio del Teatro Municipal y estudié clarinete. Después no pude seguir haciendo por los problemas en la dentadura, las cuestiones de la ortodoncia de los chicos, de la pubertad. Y finalmente después estudié piano, acordeón a piano, toqué la guitarra. La música siempre me atrapó. Ya desde la escuela primaria teníamos un grupo en el que cantábamos folclore, y así inclusive después nació la inquietud que en el secundario se convirtió en aquel conjunto folclórico muy recordado que yo fui uno de los fundadores, que se llamaba Los Charabones, y que tuvo una actuación ganadora en un programa que tenía Canal 9 en aquellos años, que se llamaba, y LU2, que se llamaba Hoy Actúa Usted. Y bueno, y a partir de allí empecé a hacer la música con un poquito más de proyección. Claro, digamos. pero ¿era un estilo de vida ya que te dedicabas a la música? Digo, ¿te sentías músico también o no, hobby? lo hacía más que nada como un hobby. Lo que sí debo decir que en los primeros, los años de la primera juventud, cuando después del folclore me pasé a la música, como decíamos nosotros, la música moderna en esa época. Antes no se usaba la palabra banda como se usa ahora, pero me pasé ahí ya me pasé con un criterio más profesional, inclusive bueno, ganábamos buen dinero en esa época, y lo que me permitió ayudar al desarrollo de mi carrera universitaria, que por supuesto se la debo en gran medida a mis padres, pero bueno, yo podía dar una mano en ese momento también con una contribución que la tomaba, aunque era un hecho artístico, lo tomaba como un trabajo más. Claro. Yo trabajaba de músico. ¿Y tocaban acá en Bahía Blanca o salían a la zona? Sí, a la zona y en lugares más lejanos. Nunca salimos de la Argentina, pero estuvimos en muchas provincias, sí. Y en Bahía Blanca, naturalmente, yo te diría que durante algunos años, por lo menos 3 o 4, tocábamos todos los sábados o viernes y sábados de todas las semanas. Claro. Así que esa era mi vida de fin de semana, de la juventud, de los 17, de los 18, de los 19 y de los 20. Yo tenía que tocar, digamos, no tenía el hábito de ir al boliche
como un... Claro, como el resto de los compañeros, como por el ahí que resto, se dedicaban digamos, a eso. a mí me tocaba amenizar la función, pero bueno, era un trabajo. Seguro. ¿Y hubo en particular un instrumento o eras intérprete en esa época? Yo te escuché ahora de gran intérprete, Sí, pero no sé sí, si sí. era eso. En la primera etapa de ese grupo era exclusivamente el cantante y después con el retiro de un integrante que tocaba los teclados, como yo, digamos, había estudiado teclados, también hice teclados. No soy un gran instrumentista, me defendía un poco mejor cantando. Claro. Lo digo en tiempo pasado. Y me llama la atención cómo llega el hecho de una carrera universitaria y siendo por allí, por definición, tan diferente. Digo, no tiene que ver con lo social, sino contador. ¿Cómo surge el interés por ser contador? Bueno, yo hice un punto de inflexión en el último año de mi carrera secundaria. Yo siempre decía que iba a estudiar ingeniería química, era algo que me atraía y durante todo el desarrollo de la secundaria me repetía a mí mismo que esa iba a ser mi profesión. Y en el último año, la Escuela de Comercio tenía una gran preparación para las carreras que tuvieran que ver con la economía o la contabilidad. Claro. Y había muchas materias preuniversitarias de esas carreras. Y la verdad que a partir de ahí me atrajo de tal manera la cuestión de los temas económicos que pensé en ese momento estudiar licenciatura en Economía o Contador Público. Bueno, por aquellos paradigmas donde uno pensaba que tenía mejor salida laboral como contador que como licenciado en Economía, me estudié esa carrera. A pesar de que la profesión liberal la ejercí muy poco tiempo, en definitiva me atraía mucho más la economía que la contabilidad. Claro, y en la Universidad Nacional del Sur fue rápidamente, digo, la carrera duró los Sí, 5 años, me imagino, Empecé ¿no? en el 70 y me recibí en el 70 y terminé de cursar en el 72. Me recibí en abril del 73, perdón, del 75. Hice la carrera en los años que corresponde. Bien, nunca rendí mal un final. Me recibí con un buen promedio. Sí, era buen estudiante. ¿Nunca sí. pensaste realizar tu vida en algún otro lugar que no sea Bahía Blanca? Bastante tiempo después. Empecé a analizar la posibilidad porque empezaba a abrirse, digamos, tenemos que ubicarnos. Yo hice mi carrera universitaria en los años 70. Momentos difíciles, tratar de ubicarte en el tiempo, 70, 75, años convulsionados, y el paradigma de la globalización todavía no estaba instalado. Uno pensaba cómo podía desarrollar su trabajo en el lugar donde había nacido, donde había vivido siempre. Era poco común que aparecieran trabajos inclusive en algún otro lugar del país, y mucho menos en el exterior. Hoy el paradigma ha cambiado, hoy la carrera universitaria sola no te alcanza, hoy los chicos después de la carrera de grado empiezan a pensar en los posgrados y de hecho los requisitos o las demandas de carácter laboral a nivel profesional apuntan a eso, digamos. Hoy los chicos tratan de hacer un posgrado o dos y algunos de ellos los hacen en otro país. Eso no estaba todavía en aquellos años. Así que ya cuando había desarrollado mi actividad profesional durante algún tiempo, aparecieron esa línea de pensamiento, pero en definitiva nunca me moví de mi ciudad, de Bahía, y bueno, tengo los años que tengo, todos de Bahía. Claro, digo esto y esta pregunta venía a cuenta en particular, primero por lo que vos decías que tenías un hermano viviendo hace mucho tiempo afuera, y por otro lado, digo, conociendo un poco de lo que hiciste vos a lo largo de tu vida, también has escrito algunos libros vinculados justamente con lo que es Bahía Blanca en sí, con lo que significa la ciudad. Digo, es como que está algo muy, muy ligado a lo que sos vos, y por otro lado, ¿no? Tenés parte de tu familia, que me imagino tu único hermano, y viviendo afuera debe ser difícil también, ¿no? Se siente eso. Se siente, por supuesto, digamos, hoy ese paradigma está instalado de que hoy los lugares de trabajo están en el mundo, ni siquiera en tu país y mucho menos en tu ciudad. Así que eso se siente, mi madre lo siente, nosotros lo sentimos con mi esposa Diana, la falta de tener un hermano que está lejos, que lo vemos de vez en cuando, a mí, digamos, últimamente lo he podido ver con cierta frecuencia, pero en esos años... él terminó siendo un hombre más nómade, buscó su destino en otros lugares, vivió 10 años en España y ahora decidió, por razones laborales, trasladarse a México. Él es un trotamundo, digamos, que se amoldó más a ese estilo.
Yo tengo un temperamento un poco más casero y sigo acá, pero contento porque las cosas que me ha tocado hacer, tanto las que hice en la actividad privada como las últimas, las de los últimos años, más relacionado a la función pública, me han llenado de satisfacción y sinceramente esta última actividad que hoy tengo, a pesar de que es cuando más años tengo, la he abrazado con una enorme pasión. La verdad que el tema del puerto te genera, por eso ahora se me ha dado por decir, aunque usted no se dé cuenta, digamos, el puerto forma parte de su vida cotidiana. El puerto tiene grandes posibilidades y es un trabajo donde los resultados se pueden ver, así que genera un gran entusiasmo. Seguro. Yo estoy muy cómodo. Ahora vamos a hablar también de tu presente, pero quería volver parte de esta historia que vos estás contando también. ¿Qué significó para vos ser papá a lo largo de esos años? Bueno, yo tengo una única hija que está por cumplir 38 años, se llama Carolina. Hoy es licenciada en organización industrial, está muy contenta con su trabajo. ¿Vive acá también? Sí. Vive acá en Bahía, ella es de las que se quedó, pero tiene un buen trabajo, y lo mismo su esposo. Y bueno, claro, yo tuve la posibilidad de ser papá relativamente joven, tenía 25 años, así que disfruté mucho ese momento. Y llegó también para revolucionar todo lo que venías haciendo, me imagino. Sí, ¿no? claro, sí, bueno, es como que te genera eso que se denomina definitivamente sentar cabeza, digamos, ¿no? Yo había tenido una vida bastante bohemia como consecuencia de la actividad musical, artística, etcétera. sí. No la había dejado hacía mucho tiempo, si bien es cierto que en el último periodo antes del nacimiento de Carolina ya estaba más afectado, me había graduado y estaba ya pensando en el ejercicio profesional, pero lo otro lo tenía ahí cerquita, a la vuelta de la esquina. Claro. Así que bueno, sí, fue un cambio, por supuesto, maravilloso, y bueno, y hoy ya es una mujer. Una mujer, seguro. Bueno, nosotros vamos a hacer ahora una pequeña pausita, Hugo, y cuando volvamos vamos a hablar obviamente de lo que muchos te han conocido por la función pública, por tu paso por la municipalidad y también obviamente lo que estás haciendo ahora que tiene que ver con el consorcio del puerto. Así Dale. que en un ratito vamos a seguir hablando de eso. En Bahía Blanca se entregan más de 3.500.000 bolsas camiseta por mes, mientras que en nuestra región se prohibieron para cuidar lo que también podés encontrar acá. Por la fauna, Por nuestros ríos y arroyos. Por las plazas. por nuestros mares. Por el campo. Por nosotros y los que vendrán. Tenemos cosas en común. Cuidamos el medio ambiente y vos sos parte. Cablevisión tiene más para darte. Si querés sentir la acción al filo del peligro, vivir lo épico en tus venas, sentir el poder de la naturaleza, sorprenderte como nunca, que la pasión te haga explotar el corazón y la música te haga vibrar. Descubrí Cablevisión HD, donde la televisión es más televisión. Disfruta la mejor calidad de imagen y sonido. Suscríbete hoy y te damos la instalación sin cargo y 3 meses de HBO Max y Fox Max. 0810-122-0200. Cablevisión. Bueno, y decía que en una vida tan extensa y con tantas cosas, muchos te conocimos obviamente por la función pública, por tu paso por la municipalidad y demás, pero bueno, antes Unión Industrial y todo eso. ¿Cómo llega este bichito que está vinculado con la política, que no a todos le pica y que no es nada fácil, ¿no?, de desarrollar? No, claro, bueno, es muy habitual escuchar que
que es difícil, digamos, pasar de, en fin, del trabajo medianamente anónimo o de bajo perfil a la función pública, que genera una gran exposición. Yo tenía como una asignatura, hay veces que puede uno caer en lugares comunes cuando dice esto, pero bueno, como yo sé que es así, sinceramente lo digo con naturalidad. Sí. Yo tenía como una asignatura pendiente en mi vida, en el sentido de, digamos, lo que se puede denominar proyectarse, trascender, en fin, alguna palabra que signifique eso, que era más allá de lo que uno hacía para sí mismo y para el entorno chico de su propia familia, sí, y intentar progresar y tener alguna movilidad social, digamos, claro, en el sentido de las cosas habituales. Sí, un buen pasar económico, pero busca, había digamos, algo más. tener un buen trabajo, poder comprarse un departamento, una casa o tener un auto, las cosas habituales que, bueno, que uno estima lograr en la vida. Y por supuesto, digamos, formar digamos, una familia criando a los hijos bien, etcétera. Pero era como que sentía que alguna cosa me faltaba. Y mi ingreso a la Unión Industrial, allá por el año 96 o 97, yo había tenido un primer intento de incursionar en la política, en un momento determinado, a principios de los 90, y después en el año 96, creo aproximadamente, ingresé en la Unión Industrial a cargo del Departamento de Economía, y empecé a tener un contacto institucional más fluido, más habitual, y eso, hay cosas que a uno le abren la cabeza. Hay muchas cosas que a uno le abren la cabeza, y que es muy importante. Hoy veo que los jóvenes tienen la mente mucho más abierta, y enhorabuena. Y eso me generó la idea de que trabajar, digamos, por eso digo, no quiero caer en el lugar común, porque es como yo lo sentía. Yo no sé si usaba el concepto de trabajar por el bien común, porque podría haberlo hecho en algún otro tipo de organización, pero claro, bueno, a mí por mi profesión se me dio en ese ámbito, y empecé a darme cuenta que no era solamente una cuestión de una gremial empresaria. Había alguna manera de proyectarse, estaban empezando a desarrollarse los conceptos de responsabilidad social empresaria o corporativa, que a mí me atrapa mucho ese concepto, y por eso hoy trato desde el consorcio de aportar un granito de arena en ese sentido a la comunidad. Y bueno, y por esas cosas, digamos, en ese momento se produce un punto de inflexión en la política, que es el cambio de orientación política que la ciudad decidió en el año 2003, y que cambió, digamos, un gobierno radical que se había proyectado a través de Cabirón y de Jaime Linares durante 20 años. Y bueno, y en ese momento, digamos, se me presentó esa oportunidad de que alguien concretamente me convocó, y la verdad que me pareció la oportunidad de enfrentar ese desafío que yo lo tenía en mente, pero no estaba saliendo a buscar a la calle, pero bueno, eso es lo que pasó. Era como algo que tenías pendiente, estabas esperando que se presentara tal vez, Claro, o que claro. te tentara de alguna manera La algo. primera actividad se dio durante la intendencia de Rodolfo López, todo el mundo lo recuerda, en un área en la que me tuve que poner rápidamente a aprender, porque Sí, mi primer cargo público fue director de tránsito. Bueno, esa me parece otra característica que la venía pensando a medida que escuchaba lo que decías. Sos una persona que a lo largo de los años, si bien ha pasado, como decíamos, por muchas cosas, muy dúctil, ¿no? Sí, a la sí, hora sí. de aprender cosas nuevas. Me imagino que las cuestiones netamente del puerto, obviamente, son muy difíciles también y diferentes a lo que venías haciendo, y la función pública también, lo que tiene que ver primero con tránsito, después con la jefatura de gabinete también y demás, ¿no? Yo no perdí nunca mi vocación digamos, de estudiar. Es decir, la verdad que no le hago asco, iba a decir, pero a leer todo lo que sea necesario. Cuando tuve que enfrentar ese desafío, debo haber estado varios meses, seguramente, leyendo todo lo que estaba a mi alcance, desde las experiencias de cualquier parte del mundo,
por internet hasta las cosas que habían sido los antecedentes en la propia ciudad. Bueno, y estudiando rápidamente uno, si tiene un poco la mente abierta y capacidad de comprensión, digamos, sí, rápidamente está al alcance de alguien que tenga la vocación y tenga la voluntad. Así que, por supuesto que uno después, una vez que se expone, empieza el proceso de lo que en términos jurídicos se dice, uno tiene la mitad de la biblioteca a favor y la otra en contra, ¿no? Empieza aquel que no le gusta alguna decisión que uno toma. Claro. Yo doy un ejemplo siempre que ya a esta altura me lo tomo un poco en solfa, ¿no? Pero yo en un momento determinado tuve la iniciativa de desplazar las sendas peatonales y colocar unas barandas en el centro. Sí, nos acordamos, de supuesto, una esquina en particular. Claro, pero esa esquina era la primera de 6 que estaban proyectadas, sí, que nunca nadie lo supo porque nunca se hicieron las otras 5. Claro. Porque vino el proceso de la semi-peatonalización de O'Higgins, sí, y después de Alsina, y las esquinas esas que tenían que ver con el eje O'Higgins-Alsina y Chiclana-Estomba formaban parte del proyecto. Al decidirse la semi-peatonalización, eso abortó, y digo que me lo tomo un poco en broma porque la gente empezó a resistirse, a decir que disparate, otros decían que era un mamarracho. Y otros decían las barandas de Borelli. Sí, lo tomo como un hecho porque otras cosas también pasaron. Sí. Nosotros durante la gestión de Christian Breitestein dejamos el programa de movilidad sustentable terminado, listo, digamos, finalmente se terminó poniendo en marcha hace poco tiempo. Muchas de las cosas que habíamos pensado en aquel momento cuando me tocó ser secretario de Planificación. Pero voy al ejemplo que te estaba diciendo. La actividad de presidente del puerto me ha dado la oportunidad de viajar bastante en los últimos tiempos, y la verdad que una de las fotos más clásicas que yo suelo tomar con mi cámara no son ni monumentos, ni edificios, ni parques. Le tomo fotos a las barandas que hay por todo el mundo. Claro, pero por todo el mundo. O sea que no es una solución vial, sí, que se le ocurrió a un trasnochado que se llama Borelli, digamos. Es una solución en determinados lugares que está en todas partes. Seguro. Hugo, nos quedó cortísimo el programa. Podríamos hablar 1500 cosas distintas, pero en pocas palabras quiero saber si obviamente te quedaste con más ganas de función pública. Imagino que sí. Sí, claro. Por ahí, sí, vinculado con el gobierno. No, y ahora la verdad que, digamos, yo he tenido un respaldo del que soy muy agradecido. Yo esto se lo debo decididamente a varias personas, pero en particular a la persona para la que más trabajé, que fue Christian Breitestein, que sigo convencido que hizo una de las gestiones más brillantes de los últimos años por la obra que le dejó a Bahía. Y bueno, sigo perteneciendo a ese grupo, que tiene hoy la vocación de seguir adelante. Hoy sabés que tenemos la precandidatura de Iván Budassi, pero hay un grupo formado de una enorme experiencia durante esos años de gestión, que aspiramos a tener una posibilidad de continuarla, y en el ámbito particularmente del puerto, que hoy es mi pasión muchísimo presente. Muchísimo. El puerto tiene la capacidad de ser un enorme motor para la ciudad, por eso yo vengo diciendo, no se puede planear Bahía sin pensar con el puerto, y el puerto tiene que planear también su plan director pensando en cómo desarrollar Bahía, porque el aporte a la economía local de la actividad portuaria es un privilegio que muy pocas ciudades en el mundo tienen, y hay que apreciarlo en su dimensión. Y ojalá que podamos continuar en ese ámbito. Seguro. En el futuro, porque Bahía, el puerto en particular, tiene ahora una expectativa de crecimiento maravillosa. Y hay muchísimo más por hablar. Muchísimas gracias, Hugo, por haber venido. Seguramente vamos a tener la oportunidad más adelante también de seguir charlando. Gracias. A vos por invitarme. Gracias. Ha sido un gusto, un gustazo. No, para mí también. Gracias.